Primer invitado, que es el congresista José Gerí, que es el vocero de Somos Perú, y en esa calidad se ha reunido usted hoy con la comisión enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sobre qué conversaron? ¿Cuáles fueron los puntos que ustedes destacaron respecto de aquello que la comisión quiere saber, que tiene que ver básicamente con las protestas sociales, las violencias y los muertos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, señor Gerí. En efecto, el día de hoy como bancada de Somos Perú nos hemos reunido con los comisionados y le hemos manifestado nuestra preocupación por lo que viene pasando en el país. Es indiscutible que ha ido desbordando día con día, pero también hemos sido bien claros en nuestra lectura que tenemos como bancada, como partido. Al tener tanta representación municipal y regional, nos permite poder escuchar diferentes versiones y diferentes contrastes. Entonces, lo que al inicio se gestó como una manifestación legítima de un sector de la sociedad de nuestro país que querían ciertas posturas, ciertas acciones, hoy se ha vuelto pues en un caldo de cultivo donde no solamente están los que quieren reivindicar algunos derechos y acciones en beneficio de ellos, que es correspondiente, sino también es la oportunidad para los asusadores políticos, para los aprendices del terror, exconvictos, expresidiarios, y toda la suma de todos nuestros males. Entonces, ante eso es lo que está pasando en la actualidad. Y ante ese escenario, nosotros como Somos Perú, el día de ayer hemos sacado un comunicado donde hemos planteado que, en buena cuenta, sabemos que el Ejecutivo ha hecho sus esfuerzos por generar el diálogo, pero parece que es insuficiente. No parece, es insuficiente. Entonces, en adición a lo que ha venido haciendo el Ejecutivo, nosotros hemos planteado que se cree una comisión de pacificación social, que en buena cuenta se basa lo que viene haciendo el Ejecutivo, pero que también participa el Legislativo, las iglesias, los alcaldes o autoridades regionales que tienen legitimidad porque acaban de ser electos, que es lo que se ha venido haciendo, la sociedad civil y las personas que tengan una trayectoria en sus regiones. La única manera en este momento de salir de la crisis es dialogando. Las partes, las posturas, tienen que buscar justos medios, equilibrios. No podemos permitir que el país siga estando en caos, no solamente por la vida que se está perdiendo de nuestros hermanos, sino también porque todo lo que estamos pagando ahora va a ser una consecuencia en el presente próximo y en el futuro. La imagen del país, reconstruir la infraestructura perdida, el cierre de brechas va a ser mucho más complicado. Y por eso, en adición a ello, también manifestamos que Somos Perú también apoyó sin lugar a dudas, la creación de la comisión que se ha aprobado el día de ayer en el Congreso de la República, que evidentemente va a permitir esclarecer objetivamente cuáles son los verdaderos responsables y los excesos que hubieran habido. Eso es lo que le hemos manifestado al comisionado en los 10 minutos que hemos conversado con él. Ahora, ustedes como Somos Perú han ganado 7 gobiernos regionales sobre 25 en el Perú, junto a APP y Podemos Perú, son los 3 partidos que más gobiernos regionales han ganado como partidos nacionales, Sí, ¿no? claro. ¿Y cuál es el mensaje que les llega de sus compañeros de partido, gobernadores regionales de las zonas en donde han habido manifestaciones? Mire, díganos cuáles son donde ustedes son presidentes, mire, tienen presidencias. Tenemos participación en Cusco, en Moquegua, en Loreto, en San Martín, en Cajamarca, en Pasco, en Lambayeque. Tenemos posiciones encontradas, cada uno en la libertad que da el partido de criterio, de posición. Hay diferentes ánimos respecto a cómo salir de la crisis. Pero lo cierto es, y lo hemos dicho también en algún momento, somos 33 millones de peruanos y somos 25 regiones. La mayoría del país quiere que esto se calme para poder seguir trabajando y reactivar la economía y tratar de cerrar esas fisuras. Las posiciones de nuestras autoridades del sur evidentemente están de la mano de la empatía que tienen que tener con el momento país que estamos viviendo. Pero lo importante acá es que tenemos que apostar por el diálogo. Tal vez bajo las formas actuales que se ha llevado el diálogo no han sido suficientes y no lo han sido. Por eso que nosotros desde Somos Perú planteamos nuevos escenarios, nuevas alternativas. Ya lo ha dicho la misión que ha venido de la Corte, Sí. El diálogo. Entonces, si de una forma no nos sirvió ese diálogo, hay que cambiar el estilo y la forma para buscar llegar hemos visto en a la general población. un relativo silencio de los gobernadores regionales
de las regiones concernidas por las manifestaciones y las violencias. Permíteme, por favor, antes de continuar nuestra conversación, dar conocimiento de una moción de interpelación, de la cual ya está quizás al tanto, que ha circulado en el Congreso, del cual usted es parte, hoy, planteando una interpelación al ministro del Interior, Víctor Rojas. Están las firmas ahí. No sé si ha sido firmada también por algunos congresistas de Somos Perú, la moción de interpelación. No. ¿Le parece adecuado, le parece oportuno o le parece fuera de momento el promover que haya esta interpelación al ministro Víctor Rojas? Lo que hubiéramos preferido es que se le hubiera citado la Comisión de Defensa para estos mismos temas. Cuando uno ya va al tema de la interpelación, es por un tema estrictamente político. Y en este momento necesitamos tener la tranquilidad y la concentración de las autoridades en buscar la solución al conflicto y no estar, digamos, distrayendo la atención de las prioridades que tienen que atender, lo cual no quita que tengan que responder en su momento por las posibles responsabilidades. No lo considero oportuno y más aún cuando hay otro tipo de espacios para ello antes de llegar a un proceso de interpelación. Sin perjuicio de ello, definitivamente, si eso genera una tranquilidad para las familias de los fallecidos, tendremos que apoyar porque eso va a permitir tener empatía con lo que está pasando y no sentirnos o que no nos sientan como un Congreso alejado de la realidad. Pero consideramos de antemano que no es oportuno, pero si es necesario para tener una tranquilidad, tendremos que apoyarla para poder escuchar qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se va a hacer, que es lo más importante, porque ahora es momento de buscar las soluciones. De acuerdo. En todo caso, si lo he entendido bien, lo que ustedes hubieran preferido es que en vez de interpelación ante el Pleno, se presente el ministro del Interior ante la Comisión de Defensa. Correcto. Y que ahí pueda entrar en detalles técnicos de lo hecho, de lo que se ha querido hacer y de las razones por las que en muchos casos las cosas se han hecho mal, ¿no? En efecto, ese era el camino más adecuado en este momento, atendiendo un poco la temperatura, ¿no? De acuerdo. Regresemos entonces a los gobiernos regionales de Somos Perú. Nos ha dicho que en su partido hay libertad y en consecuencia los gobernadores de su partido quizás no tienen la misma percepción de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son los márgenes de variación respecto de la apreciación de lo sucedido y de lo que viene sucediendo en realidad? Bueno, por ejemplo, el caso concreto de nuestro gobernador de Cusco, ¿no? Tiene una posición mucho más empática y correspondiente con su población. Y ello le está costando tal vez muchas críticas, muchos cuestionamientos y apertura de investigaciones. ¿Qué se le critica? Se le critica, por ejemplo, que sus exigencias de que él exige que se dé una renuncia de la presidenta, cosa que no comparte el partido. El partido no comparte en este momento, no es la salida, no es la forma, es siempre ir por lo fácil y no queremos eso en este momento. Y pues evidentemente por la atención que le está dando a sus ciudadanos en estas manifestaciones que se están dando y por eso que está recibiendo críticas. Y entendemos lo que él quiere hacer porque él es una autoridad recién electa que goza de legitimidad de su pueblo. Entonces, si él es un actor que está de una u otra manera tratando de razonar, de entender, de buscar el diálogo, hay que darle la oportunidad y reforzar. Y las posiciones que tal vez aún sean distantes, tendrán que en algún momento, en estos días, en estas horas, poder acercarse a un punto de equilibrio que sea lo mejor para la mayoría. ¿Cómo cree usted que se puede producir ese acercamiento hacia lo que usted llama un punto de equilibrio? Yo creo que el Parlamento tiene que sumarse a estas rondas de diálogo, no solamente estando en el Congreso aprobando o debatiendo leyes. Yo soy un convencido de que es necesario hacer ello. Cueste lo que le cueste al Congreso. Usted es congresista de Lima, pero sus colegas de provincias no van a sus provincias. Y hemos visto que por lo menos 2 casas de congresistas, uno de ellos ayer, en Madre de Dios, han sido atacadas y violentadas. Evidentemente, lo que vemos en esos casos que usted ha mencionado no son manifestaciones, son actos vandálicos, actos de aprendices del terror o los nuevos terroristas, como los llamo yo, que se infiltran en lo que inició como algo pacífico y que buscaba reivindicar derechos. Pero yendo al tema, entonces, lo cierto es que tenemos que buscar ese diálogo y por eso que hemos propuesto ese Consejo de Pacificación, pero hay que hacerlo mucho más ampliado. Tenemos que agotar los mecanismos de diálogo. No nos queda nada más que dialogar. Y alguna de las partes va a tener que poner en forma objetiva
el centro del tema para poder avanzar. Por ejemplo, sería interesante que la agenda que tenga Puno, la agenda que tenga Cusco, de los proyectos como lo ha anunciado el Ejecutivo, sean también parte del debate ahora en el Congreso de la República y del Ejecutivo. Toda la atención debemos centrarla en las regiones. Por ejemplo, nos llama mucho la atención y destaco una frase de uno de mis colegas de Puno, cuando participó en la investidura, que dijo de que no estaban atendiendo o no estaban hablando de proyectos para Puno, por ejemplo, donde justamente ha sido uno de los focos más fuertes. Entonces, hay que tener claridad y visión que hay que poner la agenda de Puno en una agenda nacional, la agenda de Cusco que sea una agenda nacional. Esa es una de las formas que este comité debería comenzar a actuar. Hacer nuestro, yo como limeño, hacer nuestra la agenda de Puno, hacer nuestra la agenda de Cusco. Esos son mensajes que son importantes mandar, para que no solamente sientan de que solamente cuando hay movimiento o algún acto de protesta o actos vandálicos también, como los hay, sean solamente por un tema de coyuntura, oportunidad, y de ahí se olvidan. Porque eso es justamente lo que están criticando. Entonces hay que comenzar a cambiar el lenguaje y en los hechos cambiar también las acciones. Pero ¿qué piensa usted sobre el hecho de que algunos gobernadores regionales, como el de Puno, no haya querido reunirse con las autoridades del Ejecutivo que viajaron a su región y haya sido uno de los primeros en pedir la renuncia de Dina Boluarte? Creo que hay agendas regionales que están siendo motivadas por muchas autoridades electas. Está bien pensar en el interés de su población, de sus ciudadanos y ciudadanas. Está perfecto. Pero una autoridad electa tiene que pensar en qué es lo mejor para la mayoría. No solamente por el costo humano, que hemos visto y que lamentamos, sino el costo a futuro. ¿Cuánto tiempo, cuántos años le va a costar al gobierno regional de Puno y al gobierno nacional poder recuperar o tratar de reconstruir todo lo que se ha perdido? ¿Cuánto tiempo nos va a costar reconciliar? Hay una pérdida de empleo, de Exactamente. empresas que quiebran, comerciantes que no pueden ganar lo que cada día les permite llevar comida a las casas, ¿no? Un gobernante tiene que gobernar para todos. Esa es su labor y para eso está formado. Pero parece que hay algunos gobernadores pues, que tienen solamente ciertas preferencias o quieren hacer agendas muy puntuales de un sector por encima de la mayoría. Vuelvo a decir, la mayoría quiere vivir en paz. Hemos salido de un momento muy complicado como país. Si seguimos, por la pandemia, ¿no? No solamente la pandemia, sino también todo lo que hemos vivido los meses anteriores. Y dejo ahí el tema porque hay que saber voltear la página. Sí, sí. Pero lo cierto es que la mayoría de peruanos quiere recuperar esa realidad económica que teníamos antes, ese trabajo, esa estabilidad, esa paz para poder seguir viviendo como merecemos vivir los peruanos en 200 años que tenemos como república. ¿Ustedes mantienen diálogo con su ex compañero Salas, que fue ministro de Pedro Castillo, primero de Cultura y luego de Trabajo? Para nada. Porque él pidió apartarse del partido, creo, por ser ministro de Pedro Castillo, claro. ¿No? No han restablecido contacto Lo con él. único que sé de él es lo que cuela en redes sociales. De ahí, y lo que dijo en un momento es que él prácticamente se arrepentía de haber sido ministro, lamentaba, ¿no? Una vez produció el golpe de Estado. Bueno, son sus decisiones y finalmente, pues, si eso es lo que él considera, por algo será. Nosotros, como somos Perú, volteamos la página, tenemos que seguir y pensar en cómo solucionar el problema de hoy. ¿Y eso significa que la puerta está eventualmente abierta para que el señor Salas pueda regresar a su partido de origen? Quien se fue, se fue. Ya Nosotros estamos buscando nuevos liderazgos que se incorporen al partido para que una visión más fresca y una visión ejecutiva, evidentemente, porque somos un partido de 27 años, podamos tener autoridades que sepan resolver los conflictos y los momentos críticos como los que tenemos el día de hoy en el país. Usted ha participado ahora en la sesión de la Comisión de Constitución, a la que es miembro, al mismo tiempo que esta reunión con la Comisión Interamericana, y ha tenido que ver con la elección o con la formación de una comisión para investigar las violencias y las manifestaciones. Hubo mucho debate y se politizó el tema.
y apareció un pleito entre dos bloques diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué esto no se puede abordar de una manera despolitizada y más serena? Hay una cosa muy anecdótica. La bancada de Somos Perú está ubicada al centro. Y cuando hay temas candentes o temas que generan conflicto o polarización, Somos Perú ve cómo de acá disparan para acá y de acá disparan para allá. Y eso es un espectáculo que ha sumado el descrédito que tiene el Congreso hoy en día. Nosotros, cuando respaldamos la creación de esta comisión, dijimos bien claro, vamos a apoyar la creación porque es un punto de partida para que las familias busquen justicia, encuentren justicia y que se pueda tener un panorama claro de cómo fueron las cosas. Pero también exigimos, y el voto de Somos Perú, del integrante que integre, valga la redundancia, la comisión. Que no se ha determinado todavía, ¿no? No se ha determinado quizá todavía. Usted mismo. Quién sabe, puede ser, depende de la mayoría de la bancada. Tiene que garantizar de que no se politice los hechos, las muertes de nuestros hermanos y que además no se ataque sin fundamento alguno a las Fuerzas Armadas y a la policía. Hay que ser objetivos y al menos desde Somos Perú vamos a procurar tener ese equilibrio en esa comisión. Ese va a ser el aporte de Somos Perú, porque no podemos permitir que eso genere más conflicto. Eso debe ser un punto de partida para reconciliarnos como país e iniciar un nuevo proceso de pacificación actualizado para poder trabajar. ¿Y quiénes entre sus compañeros del Congreso piensa usted que está calificado para integrar esa comisión? Porque hay que hacer una investigación técnica, en algunos casos será difícil, y al mismo tiempo mantener una actitud equilibrada y justa, ¿no? Claro, lo que tiene que buscarse, y de por sí la naturaleza de la comisión es buscar justicia y que se esclarezcan los hechos. Y hay que ser lo más objetivo posible. Pero finalmente cada bancada va a decidir a qué representante va a mandar. De parte de Somos Perú aún no hemos definido quién será nuestro representante, pero sí podemos garantizar que vamos a buscar que se esclarezcan los hechos con objetividad y sin apasionamiento, que es lo que usualmente vemos cuando se debaten temas en nuestro Congreso actual. La imparcialidad y objetividad como punto de partida para poder reconciliar el país a raíz de las manifestaciones que José vamos viendo. Gerí, vocero de la bancada de Somos Perú, muchas gracias por su presencia en Las Cosas Como Son. Gracias. Gracias por confirmarnos entonces que mantuvieron esta reunión hoy con los miembros de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la posición que adoptaron ustedes favorables a la creación de una comisión investigadora sobre las violencias y las muertes que se han producido en nuestro país contra la opinión del bloque conformado por Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. Muchas gracias, Muchas señor gracias Gerí. a usted. Muy buenas noches.